Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. En el libro de Romanos 8:28, la palabra del Señor lee de esta manera y dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Padre, muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad en este día. Ayúdame a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Toca mis labios, suelta mi lengua, por favor, para hablar esta gloriosa verdad. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué tremendo pasaje, ¿verdad, mis queridos hermanos y hermanas? Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y si miramos otro pasaje, vamos a encontrar tantos y tantos pasajes que Dios tiene para nosotros. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Pero muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Cuando estamos en medio de la prueba nos quejamos: ¿por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nos quejamos. La promesa lo tenemos ahí, pero nos quejamos. Nuestra carne no quiere aceptar nada, ningún tipo de prueba. Ningún tipo de prueba. Por eso, Pablo le tenía más miedo a su carne que al mismo enemigo, porque su carne, dice que el espíritu siempre está presto, ¿verdad? Siempre está dispuesto a orar, a alabar, a glorificar a Dios, a leer la Biblia. Pero la carne no está dispuesta a hacer nada de eso. Es contraria totalmente a alabar a Dios. Pero cuando esta carne, en el cuerpo que caminamos, comienza a pasar pruebas de enfermedad, pruebas duras, es doblegada totalmente. Es doblegada, y cuando esta carne es tocada fuertemente, hay dolor, hay llanto, hay tristeza. Entonces, muchas veces recién ahí buscamos a Dios. Muchas veces ahí recién buscamos a Dios. Y como decía una hermana, ella en pruebas por años, con un cáncer terrible por años. Y ella aprendió, dice, a gozarse en el Señor, en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, porque los médicos le diagnosticaron que ella se iba a morir porque no había cura para su cáncer. Y finalmente se murió. Pero ella sabía que aunque muriera con el cáncer, sabía que ella se iba a los brazos de Jesús. Y fue así. Y mucha gente oró por ella, pero el Señor se la llevó. Pero, entonces, ¿cómo entender, verdad? ¿Cómo entender las pruebas? ¿Cómo entender la prueba que el cristiano tiene? Y muchas veces no puede salir de esas pruebas. Hasta ahí llega el final de su destino en esta tierra. Porque, mis queridos hermanos y hermanas, Dios es soberano. Dios es tan soberano que Él sabe cuándo es el tiempo de usted y de mí para llevarnos de este mundo. Porque hay situaciones muy difíciles de hermanos y hermanas. En situaciones que hemos estado muy difíciles y Dios ha permitido que aún caminemos y estemos en pie. Y hay otros que simplemente se los llevó. Yo me acuerdo mucho de un día que yo estaba en el hospital internado, hace 2 años más o menos, y tenía un vecino en mi mismo cuarto, y estaba hablando yo de Jesús con él, y estábamos por el mismo tratamiento los dos en ese hospital. A él lo trajeron de emergencia de su país. Llegó esa noche, y al día siguiente en la mañana tenían que hacerle los exámenes que tienen que hacerlo de rutina para que pudieran determinar exactamente qué es lo que van a hacer con él. Estábamos hablándonos, riendo y todo.
Entonces en la mañana siguiente, temprano, yo lo saludo, él me saluda y hablamos y le digo, mira, cuando regreses, seguimos hablando. Sí, sí, me dice, cuando yo regrese seguimos hablando. Esto lo llevaron como a las 9, 10 de la mañana. Pero llegó a las 12, la 1, a las 2 y no llegaba. Y de pronto vi que vinieron las que hacen limpieza y a limpiar toda la cama, sacar todo lo de la cama y levantar la cama. Y yo pregunto, ¿y dónde está el señor que se fue en la mañana? Me dicen, él murió porque no pudo resistir el examen. Le dio un paro cardíaco y se murió. Mire, su mal aparentemente era un mal no de gravedad. Pero el tiempo del Señor, de ese hombre, fue ese día. El Señor se lo llevó. Mis hermanos, la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no quiere decir que cuando tenemos pruebas, Dios va a escoger un especial camino para llevarlo a usted por ese camino donde las pruebas no lo van a tocar, no. O en otras palabras, donde las pruebas usted no las tiene que enfrentar, porque es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, usted tiene una especial protección y ninguna prueba lo va a tocar. Y usted va a caminar por este mundo muy alegremente, mirando las pruebas de lejos, pero usted no va a ser probado. Eso no es así. El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los cristianos en este mundo, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos pruebas, pasamos pruebas, enfrentamos pruebas. Todos los hombres y mujeres que conocen a Jesús, en algún momento de sus vidas han experimentado pruebas de diferentes niveles, uno más, o lo que Dios ha permitido. Muchos han salido victoriosamente y muchos otros no. Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Hay un pasaje muy conocido que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Romanos 8, del 35 al 39. Nada nos podrá separar. No importa lo que suceda, no importa lo que pase en la vida del cristiano, nada nos puede separar del amor de Cristo, porque finalmente nuestro cuerpo un día habrá dejado de respirar, porque Dios hasta ahí habrá permitido el día suyo o mío, y hasta ahí habrá llegado nuestro destino en esta tierra. Y ese espíritu habrá salido y se habrá ido con Jesús. Pero nuestro cuerpo se habrá quedado en este mundo. Mis hermanos, los cristianos tenemos que estar preparados. Porque los tiempos son duros. Los tiempos no son fáciles. Vivimos los últimos tiempos, donde el libertinaje pecaminoso en el mundo se mueve con tanta libertad y aún apoyado por leyes fraudulentas que los gobiernos aprueban en favor del pecado. Cada día es más y más. Y será cada día más y más, porque la Biblia dice que este mundo empeorará a causa del pecado. Entonces, mi querido hermano y hermana, usted y yo tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar preparados en todo sentido, buscando a Dios de día y de noche. Pero como dice este versículo, estos versículos, en el Romanos 8, del 35 al 39, nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente. Hay pruebas duras, sí. Duelen, sí. Muchas veces lloraremos, secaremos nuestras lágrimas, pero seguiremos avanzando. Seguiremos avanzando con las fuerzas que Jesucristo nos dé.
mirando solamente a Él, mi querido hermano y hermana. Porque los hombres, como hombres, nos equivocamos, tenemos fallas. Por eso la palabra del Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Tiene que estar en Dios. Hay un hermano canadiense, años atrás, muchos años atrás. Él y su esposa caminaban como predicadores, como evangelistas por Estados Unidos y el Canadá. Dios los usaba de una manera maravillosamente a los dos. Él era un hombre rudo, un hombre que había trabajado en madera, en Timberland, había trabajado en las minas de carbón en Canadá y Estados Unidos. Era un hombre rudo. Él conoció a Jesucristo en esos campos. Era un hombre muy fuerte. Él y su esposa caminaron alabando, glorificando y predicando el Evangelio de Jesús. Y Dios los usaba maravillosamente. Y una noche de invierno en el Canadá, dice que comenzó de pronto a haber un ruido terrible en la cocina. Un ruido terrible en su cocina, ¿no? Entonces, la hermana le dice al esposo, querido, anda a ver en la cocina, parece que un raccoon o algo ha entrado a la cocina que está botando todo. Y el hermano se levanta en una noche que estaba nevando. Y las nieves en Canadá, en Estados Unidos, en las partes como Rocky Mountains, verdaderamente nieva y nieva muy fuerte. Fríos son 40, 60 bajo cero como si nada. Entonces, él va a la cocina y encuentra y ve que la cocina está cerrada. Pero sin embargo, ve a Satanás que estaba haciendo bulla en la cocina, tratando de asustarlos a ellos, ¿no? Y el hermano vuelve a la hermana, sin decir nada, vuelve y le dice, ¿y qué cosa era? Y el hermano le dice, es Satanás que está en la cocina, quiere asustarnos. Pero querida, vamos a dormirnos, porque el que está en nosotros es mayor que Satanás. Ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No tenemos por qué preocuparnos. Vámonos a dormir. Imagínense la fe de este hombre. La fe de este hombre y de esta mujer que verdaderamente creían a Dios y vivían lo que ellos creían. Sabían que su Dios era un Dios verdadero y sabían que su Dios verdaderamente los guardaba, los cuidaba y los protegía. Y se fueron a dormir. Un hecho real, él lo escribió en su libro, en su diario, en el libro que publicó años después. Pero pasó otro incidente luego, años después. Después de una campaña, volvieron a su casa y el Señor se llevó a su esposa. El Señor se lo llevó a su esposa sin ninguna explicación que él pudiera entender, porque no estaba enferma su esposa, se lo llevó. Pero el hermano se enojó tanto, este hermano se enojó tanto, que agarró el cuerpo de la hermana y lo tiró contra la pared, porque Dios lo había usado tantas veces para resucitar muertos y sanar enfermos graves. Dios lo había usado maravillosamente, los había usado a ellos. Entonces agarró el cuerpo de esta hermana y lo tiró contra la pared, reclamando que el espíritu vuelva a la vida. Y clamándole a Dios y hablando con Dios fuertemente este hermano. Y el Señor permitió que el espíritu volviera a la vida de esta mujer, a su esposa. Y cuando ella vuelve a hablar, él le dice, pero querida. Y él le dice, querido, déjame. Déjame, querido, porque en el lugar donde yo estoy es maravilloso. Yo no quiero estar más aquí. Le dijo, allá te espero. Y se murió. Entonces, el dolor para este predicador fue tan fuerte, tan duro, que 30 días después, este hombre se murió y se fue con el Señor. No pudo soportar la pérdida de su esposa. No pudo soportar que su compañera se había ido de este mundo. A los brazos de Jesús. Sabemos que el destino final de un cristiano que vive conforme al propósito de Dios
es el cielo con Jesús. Ellos sabían, la hermana se fue antes, pero él no lo podía aceptar. Él no podía aceptar que ella lo había abandonado y se había ido. Habiendo ellos pasado pruebas tremendas, habiendo visto milagros y creyendo y sabiendo quién es Dios, como esa noche cuando Satanás estaba en su cocina y ellos se fueron a dormir. Pero ahora el hermano no podía estar separado de ella. Y Dios permitió que 30 días después también él se fuera. Y escriben en su biografía que él se fue de pena, que todos los días oraba, rogando a Dios que Dios se lo llevara, y Dios se lo llevó. Mis hermanos, cuando usted mira y ve testimonios verdaderamente donde el poder de Dios se glorifica, se manifiesta y cumple cada promesa que Él lo ha dicho, no nos dejará ni nos desamparará. No importa en la situación ni en las pruebas que usted se encuentre. Este hermano estaba en una prueba terrible. Había perdido a su esposa y él lo quería otra vez con él. El Señor permitió que por unos minutos volviera el espíritu al cuerpo de esta mujer después que estaba muerta. Y esta mujer le dijo: querido, déjame estar con mi Señor. Allá es hermoso, es inexplicable, allí te espero. Y se murió. Y dice que cuando él fue a enterrar a su esposa, fue tan terrible y tan doloroso, que no solamente los que lo acompañaban lloraban, sino era tan doloroso el llanto de este hermano. Y repito, 30 días después, se fue con el Señor. Allí donde no hay más llanto ni dolor. Pero nada ni nadie pudo apartarlo de los caminos del Señor. Dice que todos los días clamaba y rogaba a Dios que se lo llevara a casa. No es que se apartó de Jesús, no. No es que resintió de Jesús, no. Sino que sabía que en el cielo con Jesús, verdaderamente, la vida era diferente. Mis hermanos, ese es el destino de cada uno de nosotros. Permanezcamos fieles, porque un día, sea mañana, tarde o noche, usted y yo partiremos de este mundo y nos iremos a casa. No sabemos el día ni el lugar, pero sabemos que un día nos iremos a casa con el Señor. Todo lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles, mis queridos hermanos y hermanas. Para acabar, mis hermanos, quisiera animarlo a usted. Donde se encuentre, en una cama de hospital, en la cárcel, donde esté, pasando una prueba, ¿verdad? Que mire a Jesús. No le eche la culpa a Jesús de nada, sino alabe y glorifique el nombre de Jesús. Cante, alabe, aunque no pueda. Muchas veces con el dolor usted no podrá pronunciar palabras, pero en su mente alabe a Dios. Alabe a Dios. Ríndase a Jesús. Él lo entiende, Él sabe, y Él lo ayudará a usted a avanzar en medio de cualquier tormenta, porque Él lo ha prometido, mi querido hermano y hermana. Ánimo, que Dios los bendiga. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Usted, mi amigo, mi amiga que no conoce de Jesús, venga a Jesús. Jesucristo te ama y te ofrece salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Así es que, mi querido hermano, mi amigo, usted que no conoce de Jesús, hoy es el día de su salvación. Venga, no es casualidad que usted nos está viendo a través de este medio. Mis queridos amigos, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Repítala, por favor, mi querido amigo. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierre sus ojos, repite esta oración. Dígale: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Perdóname.
Perdóname, Jesús. Yo me arrepiento, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Perdóname, Jesús. Te acepto, te recibo como mi Dios, mi Señor, mi dueño, mi todo. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo, mis queridos amigos y amigas. Amén. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mi Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Padre, mi dueño, mi todo. Mi Jesús. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.